Que el Señor les bendiga, iglesia. Estamos en el mensaje número 14 de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. Ha sido un tiempo muy bueno en el cual hemos profundizado versículo por versículo en el libro de los Gálatas y ha traído con certeza mucha sanidad y mucha liberación a la iglesia. El título del mensaje para hoy es La familia de la fe. Y vamos a estar profundizando en los primeros 10 versículos del capítulo 6. Y por supuesto pedimos la guía del Espíritu Santo para que Él nos lleve hacia la verdad, que nos conduzca hacia esa verdad que trae liberación y que es una verdad que sana y restaura nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Por favor, abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 y desde el versículo 1 en adelante vamos a estar interpretando y profundizando en nuestro mensaje. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Pablo cambia drásticamente el contenido de su mensaje en el capítulo 6. Todo aquel contenido doctrinal y teológico que presentó en los 5 capítulos anteriores llegó a su final. En el capítulo 6, Pablo pasa de enseñar teología sistemática a enseñar teología práctica. Porque lo que Pablo va a enseñar en el capítulo 6 son consejos para la vida práctica, para la vida diaria. Y Pablo va a usar también los siguientes versículos para que los gálatas no sean como los judaizantes, para que no sean legalistas como lo eran los judíos. Y en el versículo que acabamos de leer, Pablo dice: si ustedes sorprenden a alguien en desgracia, en adulterio, cometiendo una falta, muéstrenle gracia, muéstrenle misericordia, ayuden a esa persona a que se restaure y se reconcilie con Dios. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque eso era lo que los fariseos no hacían. Si los fariseos sorprendían a una persona en pecado, ellos no eran piadosos ni mostraban gracia. Eran unos cretinos que llevaban a las personas al castigo con azotes, con cárcel, con apedreamientos o con la muerte. Jesús mismo vivió esto con la mujer que iba a ser apedreada porque fue sorprendida en adulterio. La iban a apedrear, la iban a matar por ser sorprendida cometiendo una falta delante de Dios. Pero Jesús mismo dijo: bueno, entonces si hay alguien acá de todos ustedes que esté libre de pecado, que sea más santo que Dios, entonces que tire la primera piedra, y nadie lo hizo. Pero esa era la actitud de los fariseos, que si sorprendían a alguien, le daban, pero le cortaban la cabeza sin piedad. Pero Pablo aquí dice lo contrario: muchachos, no hagan eso. Muestren gracia, muestren misericordia, ayuden a los débiles a restaurarse. Versículo 2. Lleven los unos con los otros las cargas de ustedes mismos y así cumplan la ley de Cristo. Esto también era algo que los judaizantes no hacían. Era todo lo contrario. Ellos ponían más carga en los hombros del pueblo al exigirles que cumplieran la ley. No tenían ese principio de ayudarle a las personas. Los fariseos, los líderes, los judaizantes no tenían esa cultura de ayudar a las personas y de compartir y de llevar las cargas los unos con los otros. No, ellos hacían todo lo contrario. Le ponían más peso a los hombros del pueblo, cargándolos con la ley y acusándolos y obligándolos a que tenían que cumplir al pie de la letra, de la A hasta la Z, la ley. Y por eso Pablo dice: no, Gálatas, no hagan eso. No hagan eso. Al contrario, ayúdense a llevar las cargas de los unos con los otros y así van a cumplir la ley de Cristo. Desen en cuenta la diferencia de la ley de Cristo con la ley que ellos están cumpliendo. Es una cosa completamente diferente. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y este es otro golpe bajo también para el pensamiento judaizante. Porque el judaizante o los fariseos, los judíos, los escribas, los líderes judíos, ellos decían ser alguien.
Ellos decían, no, si yo soy maestro de las escrituras, yo soy un rabino, yo enseño, yo soy una persona que tiene una posición de liderazgo en la sociedad judía, pero con sus hechos lo negaban y así se engañaban a ellos mismos siendo unos hipócritas, cayendo en la hipocresía. De hecho, fue Jesús mismo quien les dio ese título de hipócritas. Jesús dijo, no sean como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos afirmaban ser alguien, afirmaban ser algo, pero con sus hechos lo negaban. Eran unos groseros, eran unos insensatos. Y Pablo acá en el versículo 3 dice, no, Gálatas, por favor, no hagan eso. Si alguien se cree ser algo, que tenga cuidado, porque si no se va a engañar a él mismo. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pablo dice, dejen de fijarse en el otro. Si se van a gloriar, que sea porque Dios ha hecho algo en ustedes. Si ustedes se van a gloriar, si ustedes van a jactarse, entonces jáctense de la obra que Dios ha hecho en su vida. Jáctense de los milagros y de las maravillas que Dios ha hecho en su vida espiritual. No se jacten de sus logros personales. No, que yo tengo esto, que yo he logrado esto, que yo fui pionero de esto, que este proyecto, que la visión, que el ministerio, que el aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque hoy en día hay muchos cristianos que son así. No, que la iglesia que yo planté, no, el grupo que yo tengo, mi equipo de trabajo. No, no funciona así. Tú no has hecho nada. Todo ha sido por la gracia de Dios. Y si te vas a gloriar, y si te vas a jactar, que sea por lo que Dios ha hecho en tu vida, para que así eso sea de testimonio para los débiles. No te gloríes por las cosas, por los logros personales que según tú los has logrado tú. No, Pablo dice en el versículo 4 que si van a gloriarse, por favor que sea de la obra de la cruz. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Esto también es algo en contra del pensamiento judío, como lo fue también en el versículo anterior, porque los fariseos, ellos se gloriaban de que eran personas importantes. Y también en el versículo 5, Pablo dice, dejen de fijarse en el otro porque cada quien debe de seguir su propia ruta, cada quien debe de seguir su propio camino, con la cruz que le corresponde hacia los pies de Cristo. Porque solo el que carga la cruz sabe cuánto pesa. Yo sé cuánto pesa mi cruz, como pastor, como líder, como padre, como esposo, como persona de influencia, como persona que ejerce un ministerio. Yo sé cuánto pesa mi cruz. Tú también sabes cuánto pesa tu cruz. Cada quien sabe cuánto pesa la cruz que estamos cargando. Entonces, esa es nuestra carga. Ese es nuestro trabajo. Seamos responsables con esa cruz que estamos cargando. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que recibe instrucción de alguien, sea generoso con esa persona, dice Pablo. Porque esa persona se está tomando el tiempo para instruirle, para enseñarle. Esa persona se está tomando el tiempo para enseñarle a alguien. Entonces, el que recibe instrucción de otra persona, por favor, sea generoso con él. Pero Pablo aquí no está pidiendo plata. Pablo no está diciendo, ustedes tienen que darme plata porque yo les estoy enseñando. No, Pablo no está haciendo eso. Pablo lo que está haciendo aquí es sembrando la cultura de honra y la cultura de bendición en los Gálatas. Cosa que no tenían, porque como eran judíos y gentiles, lo único que habían en ellos eran discordias. Versículo 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No se mientan los unos a los otros, dice Pablo, no se mientan a ustedes mismos tampoco, diciendo que esto, que aquello. No, lo que sea que ustedes estén sembrando, eso es lo que van a cosechar, y a Dios no le pueden mentir. Si tú das, Dios te da. Si tú no das, la historia cambia. El mal te lo haces a ti mismo.
Pero Pablo dice en el versículo 7, no se engañen, no digan ser una cosa y después no la reflejan. No digan que ustedes son esto y después no hacen lo que dicen que son. Pórtense serios. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si eres carnal para sembrar, entonces lo que vas a tener son los frutos de la carne. Si eres espiritual para sembrar, entonces eso tendrá un impacto en la eternidad. Repito, si eres carnal para sembrar, lo que vas a cosechar son los frutos del Espíritu, de la carne. Si eres espiritual para sembrar, entonces los resultados serán eternos, serán divinos, serán resultados que van a tener un impacto en la eternidad. ¿Qué es lo que tú estás sembrando? ¿Qué es lo que tú estás sembrando en tu familia, en tu casa, con tus hijos, en el ministerio, con las personas, en el trabajo, en tu círculo social? ¿Qué es lo que tú siembras? Si siembras carne, carne vas a cosechar. Si siembras con el Espíritu, vas a cosechar cosas espirituales y eternas. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo dice, trátense bien los unos con los otros, no se cansen de intentarlo. No, pero es que es difícil amar a esa persona. Bueno, pero no te canses de hacerlo. No, pero es que es difícil aceptar los errores de los demás. Sí, pero no te canses de intentarlo. No, es que esa persona rompió mi confianza. Bueno, pero no te canses de ir otra vez e insistir y volver a restaurar esa confianza. Pablo dice, en su tiempo van a tener lo que corresponde. En su tiempo van a tener lo que corresponde. Versículo 10, que es el versículo de nuestra aplicación. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y este es el mensaje, iglesia. Este es el centro de nuestro mensaje. Este es el título, este es lo principal de nuestro mensaje. La familia de la fe. Por eso Pablo está diciendo en los versículos anteriores que si alguien es sorprendido en alguna falta, hay que restaurarle. Por eso Pablo dice que hay que llevarse las cargas los unos con los otros. Por eso él dice, no hay que cansarse de hacerse el bien. Por eso él dice, hagamos el bien mayormente a los de la familia de la fe, porque somos una familia. Pablo dice, ustedes, judíos y gentiles, ya no son dos pueblos diferentes, ya no hay una dispensación entre ustedes, ya no son ya que el pueblo representa una cosa y el otro representa la otra, ya no son ya el antiguo pacto y uno tiene que ver con el nuevo pacto, no, ahora son uno, son un pueblo, han sido unificados por el poder de la cruz, han sido unificados por el amor de Cristo. Ahora ustedes son una familia y como estamos en aplicación, yo quiero que ustedes puedan entender el significado, la importancia de ser parte de una familia. Quiero contarles una historia. Contarles una historia que ilustra muy bien el hecho de que es importante ser parte de una familia. En los años 1800, en Estados Unidos fue el año donde más inmigrantes llegaron a ese país. Y en el año 1850, una marea de inmigrantes llegó a Nueva York. Esta es una historia real, es una historia que ocurrió en tiempo real. Y en 1850, una marea de inmigrantes llegó a Nueva York y muchos de ellos eran niños huérfanos. Y nadie tenía el dinero ni el tiempo para cuidar a estos niños en la ciudad. Estaban por montones en las esquinas de la ciudad. Los niños robaban y las niñas se prostituían. Otros sufrían hambre, otros pasaban mucho frío. La situación era terrible en la ciudad. Algunos cazaban ratas para poder comer. Pero un día, un pastor joven de unos 26 años que se llamaba Charles Brace, era pastor de una iglesia local en la ciudad de Nueva York y quedó horrorizado
por la situación de estos niños y sintió una carga por ellos y organizó la posibilidad de que estos niños encontraran un hogar. La idea era simple: meter a estos niños en un tren, ese tren que viajaba hacia el oeste del país, para que en cada parada del tren pudieran dar el aviso que diferentes familias podrían adoptar a un niño cuando pasara el tren. De hecho, este tren era conocido y fue muy famoso y nombrado como el tren de los huérfanos. El último tren de los huérfanos viajó en 1929 y para entonces más de 100.000 niños habían encontrado nuevos hogares y nuevas vidas. Muchos se superaron y fueron a la universidad. Se sabe que 2 de estos huérfanos llegaron a ser personas importantes, uno miembro del Congreso de los Estados Unidos y el otro fue un juez de la Corte Suprema de Justicia. Todo gracias a la idea de un simple pastor que tuvo una carga por ellos. Y comparto esta historia, querida iglesia, porque es importante ser parte de una familia. Es importante que nosotros crezcamos y vivamos con un sentido de familia. La familia es el lugar cálido, es el lugar de seguridad. La familia es el lugar de estabilidad y de seguridad espiritual para una persona. Y si la familia está destruida, todo el resto está destruido. Si la familia está destruida, la sociedad está destruida, las naciones están destruidas. Y ese ha sido el trabajo del enemigo: destruir las familias, destruir los núcleos familiares. Y el versículo 10, que es el de nuestra aplicación, dice que tenemos que hacer el bien, sobre todo a los de la familia de la fe. Y por eso Pablo está diciendo: judíos y gentiles, ahora ustedes son una familia. Ahora ustedes son una familia, son uno, han sido unificados por Cristo, han sido unificados por el sacrificio de Cristo. Qué importante es para nosotros entender que el núcleo familiar fue formado, diseñado por Dios para que nosotros podamos crecer y vivir de una manera segura. Y el título de nuestro mensaje es La familia de la fe. Y nosotros podemos ver cómo estos niños en esos años en Estados Unidos no tenían una familia y necesitaban un hogar, necesitaban un modelo, necesitaban un ejemplo a seguir, necesitaban un padre, una madre, y este hombre tiene esa carga y dice: ¿cuántos hogares hay en esta nación que podrían adoptar a uno de estos niños? El tren se llamaba el tren de los huérfanos y ese tren trajo mucha esperanza y trajo mucha solución también a la ciudad. Y muchos niños fueron bendecidos encontrando un hogar, encontrando una familia. Y de esto está hablando Pablo. Pablo transmite una sensación similar en el capítulo 6 de Gálatas, diciéndole a su audiencia: Gálatas, ustedes ahora son bienvenidos a una familia, la familia de la fe. Por eso anteriormente Pablo dice: tienen que hacer el bien, tienen que soportarse las cargas los unos a los otros. Si alguien es sorprendido haciendo una falta, hay que restaurarle. No se cansen de hacer el bien. ¿Por qué? Porque somos una familia, porque nos necesitamos los unos con los otros. Esta es una carta, es una historia muy conmovedora, la historia del tren de los huérfanos. También quiero que vayamos a otra porción en la Biblia que es Romanos capítulo 11. Aquí en Romanos capítulo 11 Pablo también le escribe a una audiencia que estaba compuesta por judíos y gentiles y Pablo les va a poner el ejemplo del injerto. Pablo les va a poner el ejemplo de cómo una cosa es unificada con la otra. Y el injerto es algo tan maravilloso porque si un árbol produce manzanas y si tú le injertas una rama de un árbol de peras, esa rama también da fruto, pero produce peras. Un árbol produce manzana, pero esa rama específica produce peras. Y es importante porque la rama se nutre de la rica savia del árbol y de esa manera esa rama puede llegar a dar fruto. Y eso es lo que Pablo está haciendo acá, comparando a los judíos con los gentiles con un injerto.
Y Pablo dice en el capítulo 11, versículo 16 en adelante, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Aquí Pablo está poniendo el ejemplo de un árbol y está diciendo que la raíz de ese árbol es Cristo. La raíz es la sana doctrina, la raíz es el transformacional evangelio de Cristo. Y toda la savia, todo lo que pasa por dentro del árbol, por las venas del árbol, es la nutrición de la palabra de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Y allí ha llegado a ser injertada una rama, que es la rama de los gentiles, para que los gentiles gocen y se nutran de la sana doctrina también. Qué importante es entender esto. Y por eso Pablo dice: se dan cuenta cómo han sido injertados gentiles, ustedes han sido adoptados por Dios. Ustedes han sido adoptados para ser parte de una familia. Ustedes han sido injertados en una familia para ser uno. Y me encanta este ejemplo. Me encanta este ejemplo del injerto porque nos habla cómo Dios unifica a lo difícil, cómo Dios une lo imposible, cómo Dios restaura lo que para nosotros no es posible. Y vemos cómo Dios pone este ejemplo de un injerto porque si bien los judíos desecharon a Cristo, ¿no es cierto?, y lo crucificaron y por eso el evangelio pasó a los gentiles, pero en el plan de Dios ya estaba todo hecho, porque los gentiles fueron injertados en este árbol para ser parte de la familia de Dios. Y esto es lo que nosotros somos, iglesia. Ya no somos huérfanos, ya no somos absolutos, ahora somos parte de una familia. El tren de los huérfanos se encargó de proveer cientos de hogares y cientos de familias para niños huérfanos que lo necesitaban. Y también Pablo se encargó de poner un ejemplo del injerto de una cosa con la otra, una disciplina injertada en medio de la otra disciplina para que sean uno. Debemos de ser uno, debemos de ser una familia. Repito, la familia es el lugar de seguridad, es el lugar de zona de confort. La familia es el lugar de protección y de seguridad que Dios diseñó para que podamos vivir. Y eso es lo que Dios provee por medio de su reino, por medio de la iglesia, por medio de su palabra, una familia. Y nosotros acá en Iglesia Bíblica Cristiana nos hemos encargado desde el inicio de ser eso para la gente, ser una familia. Nos hemos encargado en cada grupo pequeño de hombres, de mujeres, en cada tiempo de pastoreo individual, personal. Nos hemos encargado de dejar claro que somos una familia y que nos necesitamos los unos a los otros y que tenemos que hacer el bien los unos con los otros y no tenemos que cansarnos de hacer el bien. No que esa persona rompió mi confianza. Bueno, entonces no te canses de intentar por recuperar esa confianza. No, es que esa persona hirió mis sentimientos. Bueno, entonces no te canses de tener iniciativa para arreglar ese conflicto, para arreglar ese problema. Así es como funciona la familia. Yo en mi casa, con mis 2 hijos y mi esposa, no podemos estar divididos. Yo no puedo estar enojado con mi hija conmigo, mi esposa con mi hijo con... No podemos estar divididos adentro de la casa. Entonces no fuéramos una familia. Pero somos la familia de Dios, somos la familia de la fe. Y Pablo está terminando el libro de los Gálatas dejando esto bien claro, que son una familia. Los gentiles han sido injertados para ser una familia y deben de amarse el uno con el otro. Ya no se muerdan el uno con el otro, ya no se coman el uno con el otro, ya no se consuman el uno con el otro. Tienen que ser uno. Tienen que hacer el bien el uno con el otro, soportar las cargas los unos con los otros.
De eso se trata. Tienen que reflejar la unidad en el Espíritu. Este es el mensaje, iglesia. Reflejemos un sentido de familia. Seamos familia. Seamos uno. Seamos uno. Es difícil y cuesta, pero seamos uno. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque el término del libro de los Gálatas, Pablo está diciendo, sean uno, sean familia, son la familia de la fe, abrácense, anímense, sopórtense el uno con el otro, reflejen unidad. Señor, derrama un espíritu de familia en nuestra iglesia, que sigamos recibiendo al que llega como una familia, que tenemos un mismo Dios, un único Dios. No importa si aquí en esta iglesia hayan judíos o gentiles, somos uno. Figurativamente hablando, por supuesto. Somos uno. Gracias, Señor, por la familia que has formado en esta iglesia. Gracias por cada familia que es parte también de esta gran familia que es la iglesia. Te honramos y te bendecimos, Señor. Tú eres el capitán de nuestro barco. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro último mensaje de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados, un profundo estudio sobre el libro de los Gálatas. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.